buenas. Mi nombre es Andrés Olivera, soy arquitecto, profesor de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y vengo aquí hoy a hablarles acerca de la transformación participativa del hábitat precario. Esto es un tema bastante actual, no pierde actualidad en ningún momento. Tiene que ver sobre todo, y así vamos a hablar, de los enfoques actuales que se aplican para poder hacer la transformación de las condiciones de vida de un grupo de ciudadanos, de grupos sociales que aún perviven en nuestras ciudades y que por determinadas condiciones de vulnerabilidad social y de otra naturaleza están en desventaja con respecto al resto de la población de las ciudades. Y en tal sentido residen en lugares donde las condiciones no son las más idóneas para el trabajo y para el desarrollo de su vida. Por esa razón nos hemos fijado el propósito de poder desarrollar ante ustedes algunas ideas de cómo organizar los programas de transformación. Y para ello vamos a desarrollar varias líneas temáticas en esta presentación. Nos interesa comenzar tratando algunos aspectos teóricos, terminológicos, conceptuales, cómo es que se ve, cómo es que se aprecia y se entiende el hábitat precario, imprescindible para poderlo transformar. En segundo sentido, vamos a actualizarnos un poco en cómo se manifiestan las vulnerabilidades sociales y las brechas de equidad e inclusión que todavía subsisten y se desarrollan en las ciudades contemporáneas. Hablaremos también del carácter multidisciplinar que tiene la transformación, el papel del diagnóstico integral y pretendemos también dejarle algunas ideas de cómo organizar y gestionar los programas de transformación. Todos estos contenidos que vamos a desarrollar en esta charla para ustedes también van a tener el complemento de fuentes actualizadas de determinada bibliografía tomada de lo más actual y algunas que no son perecederas por cuanto tienen un valor bastante permanente y que ustedes podrán recurrir a ella para entender un poco mejor este fenómeno que es de por sí complejo. En la primera línea de pensamiento que queremos desarrollar es con respecto a la cuestión conceptual. El hábitat precario, entendido así ya de manera bastante general, ha tenido y tiene diferentes apreciaciones, algunas peyorativas, algunas traen dentro el contenido de cierto acercamiento despectivo a este asunto, pero sin embargo también se identifica así. Hay quien habla de los barrios marginales, hay quien habla de los asentamientos informales, de los lugares que están en condiciones, digamos, de insalubridad, pero ya hay cierto consenso en cómo conceptuar el aspecto del hábitat precario. Si nos referimos a los instrumentos creados por las Naciones Unidas, ellos entienden que el hábitat precario es aquel agrupamiento de viviendas, aquel asentamiento humano que carece de determinadas facilidades que garantizan un nivel mínimo de la calidad de vida usual de las familias, de los residentes. Así entonces reconocen la falta de servicios básicos, cuando las viviendas están por debajo de los estándares o que no tienen una condición legal reconocida, que ha sido una ocupación del terreno, algo así, cuando la propia edificación, la casa, la morada de estas personas se edifica con materiales inadecuados, no sigue los códigos de construcción o se localiza en zonas de riesgo permanente que no se puede eliminar, o cuando hay determinadas condiciones de inseguridad en la tenencia del suelo donde está edificada la casa o del propio inmueble. Esto casi siempre viene asociado con otras problemáticas de índole social, de índole humano y de salud. Y, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19 ha puesto en relevancia que dentro de las ciudades, parte de las personas que están más sujetas a riesgo y han sufrido consecuencias más violentas con respecto a este desastre sanitario han sido los que residen en los barrios precarios. Si vamos a referirnos al programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, conocido como ONU Habitat, es un poco más explícito al caracterizar conceptualmente lo que es el hábitat precario.
esta organización y su cadena de publicaciones entiende que el hábitat precario es cuando hay viviendas que son precarias en sí, cuando tienen una precariedad que también se lleva a lo funcional. Por ejemplo, cuando hay hacinamiento. El hacinamiento medido en las áreas y los espacios para las funciones vitales con respecto a la cantidad de residentes. Muchas veces se mide con respecto a cantidad de áreas de dormitorio con personas que residen y pernoctan en la vivienda. Cuando falta agua potable, cuando no hay redes de alcantarillado, cuando la infraestructura urbana no ha llegado a esos barrios, cuando la forma en que esos barrios surgen y se desarrollan está al margen de los procesos lógicos de la ciudad. Esto es la conceptualización que se señala con respecto a ello y que a veces en determinados países y regiones tienen otras denominaciones. Así podemos encontrar las favelas de Brasil, los conventillos de Colombia, los solares habaneros y diferentes manifestaciones que no son más que partes del mismo fenómeno. Si vamos a hablar de la manifestación actual, tenemos que reconocer que esto está indisolublemente unido con las condiciones sociales que se garantizan para el disfrute de la ciudad y que si vamos a las normas actuales y la filosofía más actual llamada el derecho a la ciudad o de hábitat para todos, dentro de los derechos humanos que debemos tener todos los ciudadanos por igual, también está el derecho a disfrutar de un hábitat mínimamente adecuado. Cuando no cumple con esto, estamos en condiciones de precariedad. Según esta agencia ONU Hábitat a la cual he hecho referencia, se estima que 27 millones de personas anualmente pasan a residir en hábitat precario, o porque los lugares donde viven se han degradado tanto que ya no cumplen las condiciones, o porque por determinados fenómenos, como por ejemplo el éxodo nacional, vienen de las zonas rurales en países que tienen otros conflictos, como pueden ser bélicos de otra naturaleza. También el éxodo se debe a otras razones. Pero son 27 millones de personas que anualmente en el mundo entran en condiciones de hábitat precario. El 38% de la población mundial, que ustedes saben que ya va por los 7.000 millones de personas, el 38% habita en tugurios. Esto es una denominación también para el barrio como tal, que ya tenga condiciones de precariedad. Esto quiere decir que 900 millones de personas en el mundo viven en condiciones de tenencia poco segura de su vivienda, residen en una vivienda que no es adecuada a sus necesidades básicas, que no tienen acceso al agua o que carecen de un sistema de saneamiento. En el caso de América Latina y del Caribe, que por la CEPAL, por ejemplo, se señala como una de las zonas de mayor desigualdad entre las regiones del planeta, la quinta parte de la población de América Latina y el Caribe no tiene acceso a una red de agua potable en su lugar de residencia. Menos de la mitad de las viviendas de nuestra región geográfica está conectada al saneamiento. Y en la década que acaba de pasar, la década que terminamos ahora en el 2020, el 26% de las viviendas de América Latina y el Caribe carecían de servicio sanitario incorporado a la casa. El 16% tenían estructura precaria en sus paredes y el 10% vivían sin ningún tipo de acceso al agua potable. Creo que con esto, con estas precisiones que he realizado acerca del concepto y con esta, vamos a decir así un poco, lamentable aproximación a la realidad que pervive en nuestros países, incluyendo a Cuba, nosotros no tenemos una situación extrema con el hábitat precario, pero aquí hay condiciones de precariedad. El 8% de las viviendas en Cuba están en condiciones de precariedad. Hay más de 500 edificios que están en condiciones críticas, sobre todo en la ciudad de La Habana, en otros núcleos de mayor cuantía urbanos, pero sí lo tenemos presente. Lo que pasa es que aquí está mediado por las políticas que se aplican de beneficio social y que hay determinadas condiciones que no solamente dependen de la voluntad, dependen también de otros programas. Por eso, esta charla se refiere a una de las vías en que a nivel local podemos aproximarnos para ir contribuyendo a la solución del problema.
Este es un problema que incluso ha alcanzado y está presente en las agendas globales. Por ejemplo, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo, el ODS número 11, que es el ODS de Ciudades y Comunidades Sostenibles, hay una meta que establece muy claramente a qué aspira nuestro conjunto de naciones, que se cumpla en el año 2030 cuando pase este ciclo de la agenda global. Esa meta 11 número 1 que se señala, plantea asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. Todos sabemos que la Agenda para el Desarrollo se aprobó en el 2015 y que en el 2016 en Quito se realizó una conferencia mundial, la tercera, sobre los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sostenible. En ese cónclave se aprobó una plataforma mundial que se denominó la Nueva Agenda Urbana. Y en la Nueva Agenda Urbana también se cita como uno de sus propósitos o paradigmas a alcanzar, promover en coordinación con las autoridades locales y los interesados medidas para el fortalecimiento y la adaptación de todas las viviendas en riesgo, en particular en los barrios marginales y los asentamientos informales. Pues entonces, quiere decir que es un deber de los gobiernos, es una aspiración de todas las fuerzas que se preocupan por la mejoría de la calidad de vida, tratar de hacer modificaciones, de hacer mejoramientos integrales de las condiciones del hábitat. Aquí mostramos, se puede observar, toda una serie de problemas o de factores que confluyen en el carácter multidimensional que tienen los programas de transformación del hábitat precario. Esto no depende de la voluntad de grupos de individuos, de la disposición de determinados actores. Esto responde a una multidisciplinariedad, porque los problemas que aquejan al hábitat humano en general y al precario en particular son eminentemente multilaterales. Por eso, para poder emprender programas de transformación que permita a los ciudadanos ponerlos en condiciones seguras y permanentes de mejor calidad de vida dentro de la ciudad, en un mundo globalizado y urbanizado, que en el año 2050 tendremos casi el 70% de la población mundial viviendo en lugares urbanizados, se tiene que tocar determinados aspectos. Por ejemplo, las políticas públicas que deben existir. Tiene que haber pronunciamiento de políticas públicas y un marco legal adecuado para poder emprender el mejoramiento de los barrios precarios. Tiene que haber condiciones de planteamientos en cuanto a la economía nacional, la economía regional, la economía local y el llamado financiamiento combinado, que volveremos a él en esta charla. Importante que esto responda con los planes de ordenamiento territorial y urbano. Todos conocemos que las ciudades, casi todas las ciudades, están en expansión. Todas las ciudades están creciendo, pero no están creciendo de buena calidad. La ciudad tradicional tiene una calidad ya certificada de muchos años, pero la ciudad se expande en barrios que van surgiendo. Por tanto, el ordenamiento urbano tiene también que tener en cuenta el mejoramiento del hábitat precario. Y entonces hay otros fenómenos no menos importantes, como las potencialidades que tiene que brindar la comunidad residente. No pueden ser sujetos pasivos, tienen que ser sujetos activos de este asunto, y algunos elementos importantes como es el potencial político transformador que pueda haber, la cooperación externa que se pueda lograr y toda una serie de facultades de la propia gobernabilidad local que, pensando en una buena gobernanza, tienen que moverse en función de transformar y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Aquí entonces vamos a desarrollar tres ideas que le hemos denominado los basamentos conceptuales de cualquier programa de transformación del hábitat precario. Y entendemos que son tres basamentos, tres fundamentos, tres grandes ladrillos sobre lo cual se construye el programa de transformación. Uno es la pertinencia
de los principios de la producción social del hábitat en los procesos transformativos. La producción social del hábitat son todos aquellos procesos colectivos de construcción comunitaria, de mejoramiento de las viviendas, donde diversos actores de motu propio se armonizan para lograr las transformaciones y la socialización de manera democrática y participativa. Eso es un primer basamento conceptual. Un segundo basamento conceptual es la apropiación social que tiene que suceder de los procesos de transformación. Sin participación social no hay transformación posible. Tiene que la comunidad involucrada tiene que ser, por tanto, promotora de sus propios cambios. Y el tercer basamento conceptual lo vamos a sintetizar en un eslogan, pero que nos parece también que es un contenedor de propósitos muy importantes. Y el eslogan es barrio mejorado, mejor comunidad. ¿Qué quiere decir esto? No hacemos nada mejorando físicamente, materialmente, infraestructuralmente un barrio si no aspiramos a mejorar la comunidad que lo habita. Por eso esos procesos verticalistas, centralizados, que viene un ente externo y modifica las condiciones de un barrio, que no involucra a la comunidad, que sí le crea ventajas porque le entrega llave en mano determinadas mejorías, pero la comunidad no se siente identificada con eso, no desarrolla procesos de empoderamiento para poder, en primer lugar, que las acciones transformativas respondan a sus necesidades y expectativas. Y lo otro después, que se apropien, que sientan como suyo lo que ellos ayudaron a definir y a conceptuar, y por tanto eso va a ser sostenible y mejorable en el tiempo. Son los tres basamentos conceptuales que nos parece importante desarrollar. Y a su vez, todo programa de transformación debe cumplir con toda una serie de requisitos en su fisonomía como programa, que son los que, cumpliéndolos a ellos, garantizamos que vamos a tener procesos que tienen la capacidad transformadora. Y estos requisitos, que los voy a mencionar muy, digamos, sucintamente, porque estará en la bibliografía y además responden a experiencias vividas hasta por todos los actores de la ciudad, son los siguientes. Por ejemplo, el carácter multiactoral. En un proceso de transformación barrial no hay un actor que tenga un protagonismo que opaque a los demás. Tiene que haber un concierto de actores, actores de la sociedad local, actores de la comunidad, actores de la institución, actores no gubernamentales, actores de los sistemas de gestión estatal y de los sistemas de gestión independientes no estatales, todas las iniciativas que tienen que ver por cuenta propia, todo eso tiene que tener un rol y tiene que ser reconocido en igualdad de condiciones con respecto a los que participan en la transformación. Lo otro ya lo hemos mencionado, tiene que haber participación social, pero bien hecha. La comunidad tiene que sentirse parte de las decisiones, tiene que entender que no tiene que adaptarse a decisiones tomadas por otros cuando implican su propia vida en el hábitat. Otro factor, otro requisito, que exista integralidad de las acciones, que lo que hagamos con respecto a las infraestructuras responda también a la mejoría del medio ambiente, que lo que hagamos en este sentido contribuya a la dinámica social y que todo a su vez contribuya a la calidad de la ciudad. Otro requisito es que siempre hay que hacer previamente a la intervención diagnósticos integrales. Muchas veces se hace un diagnóstico, vamos a decir, administrativo. ¿Cuántas casas hay? ¿Cuántas familias hay? ¿Cuál es la dirección? ¿En qué lugar ocupan de la ciudad? Otras veces el diagnóstico tiene que ver económico, pero esto requiere un diagnóstico integral. ¿Cuáles son las potencialidades de esa comunidad para transformarse a sí misma? ¿Cuáles son las potencialidades del municipio o de la localidad para influir en eso? ¿Cuáles son las potencialidades del país? O sea, hay que hacer un diagnóstico general. Y así, también otros requisitos son de que es importante incidir en los servicios básicos. Ya está bien delimitado
casi siempre los problemas de servicios que existen son movilidad, infraestructuras, agua, saneamiento, comunicación o algunos servicios de tipo urbano, los llamados servicios comunales, o algunos servicios donde las personas que residen en estos barrios no tienen en sus cercanías, por ejemplo, la escuela, el comercio, la comunicación, la salud. Lo otro es un tema y un requisito que no deja de tener complejidad, que es la regularización urbana. ¿Cómo regularizar un barrio que tiene informalidad? ¿Cómo darle una condición legal a lo que no tuvo condición legal? Muchas veces el barrio es de ocupación. Llegaron los vecinos, impelidos por alguna razón, tampoco podemos criminalizar la informalidad ni victimizar a las personas involucradas. Pero lo cierto es que tiene que haber regularidad, porque la tenencia segura es un requisito sine qua non para tener una tranquilidad en el hábitat. Y finalmente, un requisito que queremos destacar, que ahorita ya hablamos de él, es el financiamiento combinado. Esto no tiene que ser financiado por un solo actor, porque si no iríamos en contra del primer requisito que hablamos. Aquí tiene que haber muchas fuentes de financiamiento. Por ejemplo, programas de gobierno, programa de las municipalidades que permita subsidios, que permita créditos, que permita hipotecas populares, que la hipoteca no está presente, por ejemplo, en nuestro medio cubano, pero hay países que han desarrollado también la mejoría de sus viviendas con hipotecas blandas de facilidad, de rédito por parte de las personas. Y todo eso nos lleva entonces a concebir esto como un programa. En este esquema que se muestra, existe un programa. Programa quiere decir una sucesión de etapas que están concatenadas entre sí y que, como se ve, comienza con la propia definición del objeto de la transformación. Es importante saber definir cuál es el barrio, en qué condiciones está, que va a ser objeto de la transformación. Esto no puede ser decisión festinada ni a impulso de la voluntariedad. Es importante que que tenga la participación de algunos decisores que influyen en esto. El gobierno local, el gobierno municipal, los consejos de la administración municipales. Casi todos nuestros municipios tienen sus mapas de la situación de la calidad de vida, sus mapas de la situación subjetiva y política de estos barrios, y por tanto eso es la fuente de poder hacerlo. Una parte también de este programa es el acercamiento a la comunidad. A la comunidad tenemos que acercarnos, tenemos que sensibilizarlos, motivarlos, pero todo acercamiento implica compromiso. La comunidad tiene una memoria infinita y todo lo que se habla con la comunidad, todas aquellas expectativas que se levantan, entran en una memoria que es inagotable. Siempre se acordarán de lo que se pacta con ellos. Por tanto, esto es un proceso serio de acercamiento a la comunidad y después de integración de un equipo de transformación. Tampoco puede ser esto sin un concierto, sin un núcleo duro que sea el que vaya llevando la marcha de las acciones y, por suerte, en la comunidad hay presente muchas personas porque tienen experiencia, porque tienen oficio, porque son líderes naturales, porque son líderes locales, porque son líderes formales, como puede ser el delegado, el presidente del Consejo Popular, como puede ser un líder religioso, como puede ser de otra naturaleza, un maestro, como puede ser un médico de la familia, que cumple una labor también muy social. Y por tanto hay que configurar un equipo donde también están presentes las oficinas de ordenamiento territorial y urbano, están presentes las oficinas de la vivienda, los servicios comunales, el propio gobierno. Y con esto están dadas las condiciones para hacer el diagnóstico participativo. Ese diagnóstico que dijimos que era multilateral e integral, que tiene que comenzar con el diagnóstico general del sitio con respecto a la ciudad. Está en la periferia, está en una zona comprometida, está en el tejido urbano, que sería más complejo, como el caso de las cuarterías, las ciudadelas, los pasajes, no tienen
mucho espacio. O sea, hay que hacer un diagnóstico general del sitio. Hay que hacer un diagnóstico de las viviendas. Es el núcleo donde se hace la vida de la familia que integra la comunidad. ¿Cómo están las viviendas? ¿Cuáles se le puede aprovechar? ¿Cuáles requieren una transformación más radical? Un diagnóstico que abarque los servicios que requiere y que demanda y que tiene en estas condiciones de partida. Y un diagnóstico muy importante de la comunidad. Un diagnóstico que no solamente son los datos socioeconómicos, mayores, menores, ancianos, distribución etaria, sino saber, es como si estuviéramos haciendo una pintura, un retrato de la comunidad. ¿Quién es esa comunidad? Que es totalmente diferente a la contigua, a la del barrio de al lado. Y por tanto, esto configura un diagnóstico participativo que tiene que devenir en una conclusión. En ocasiones, muchas veces hojeamos informes de diagnóstico que son muy prolijos, muy eficientes en listar los problemas. Pero el diagnóstico también tiene que dar cierta brújula. Y es por eso que también la distinción de estos programas es que tiene que haber algunas técnicas para llegar a que el diagnóstico tenga una función. En la literatura que sustenta esta charla aparece un método, una técnica muy interesante, que es el método de Hanlon, que permite, con el concurso de los implicados, caracterizar cuáles son los problemas más acuciantes, cuáles son los que se pueden resolver y cuál es el orden que se le puede dar. Hay problemas que no tienen solución por la comunidad y muchas veces ni por el gobierno local. Por tanto, esos son problemas que existen, pero no los podemos transformar con un programa local. Hay ciudades intermedias en cualquier provincia de Cuba que no tienen construido su acueducto. Un acueducto no lo puede hacer la comunidad, pero una comunidad sí puede tomar medidas locales. Y una vez que esté hecho este diagnóstico, es la base para entonces bosquejar de manera participativa un proyecto de transformación. Cuando ya hablamos de proyecto, estamos hablando qué nos trazamos y cómo lo vamos a cumplir. ¿Qué recursos necesitamos? Humanos, materiales y financieros. ¿Para cuándo lo queremos transformar? ¿Y qué beneficios vamos a lograr? Ese es el proyecto. Y este proyecto no requiere, cuando se menciona la palabra proyecto, a veces pensamos en las grandes empresas de proyecto, en los grandes equipos de proyecto, en un abultado expediente que aparecen todos los planos, profundos cálculos. No tiene que ser así. Un proyecto es todo lo que nos tracemos y de manera participativa para lograr un resultado concreto. Y aquí entonces es donde hay que hacer un buen proyecto, consensuarlo con la comunidad, consensuarlo con todos los actores que están participando y proceder a su ejecución. Esta ejecución es una ejecución que tendrá características especiales. Un barrio precario por lo general no se transforma como se pudiera hacer una remodelación de un gran complejo industrial o una regeneración urbana de una parte de una ciudad populosa. Es algo que tiene una característica muy local, pero que la ejecución es muy variada. Por eso es que decíamos que los principios, el basamento conceptual de la producción social del hábitat es donde encuentra su momento de desarrollo en esa ejecución. Y muy importante es garantizar la sostenibilidad. ¿Qué es lo que ha dado la experiencia? Que cuando un barrio se transforma, cuando un barrio que no tenía calles, se le han hecho calles, cuando un barrio que no tenía comunicación ya tiene puntos de comunicación, la comunidad empieza un florecimiento. A lo largo de esas calles empiezan los pequeños negocios. A través de la comunicación surgen determinados emprendimientos. El desarrollo llega, el desarrollo no cae, ni aparece por arte divino. ¿Por dónde entra el desarrollo de una localidad? Entra por las carreteras, entra por la electricidad, entra por las vías de comunicación. Es donde entra el desarrollo. El desarrollo no se crea de manera espontánea y por tanto esto crea la sostenibilidad.
Y hay ejemplos internacionales, como la Comuna 13 de Medellín, que está en una de la literatura, donde con una transformación incubó una determinada condición para que ese barrio floreciera. Y donde era una comuna en Medellín que se caracterizaba por problemas muy serios, sociales, de delitos, de una serie de problemas que estaban preteridos, al cabo de 10 años era una comuna diferente. Y esto lo podemos hacer en cualquier barrio de nuestro país. De hecho, se está demostrando y es lo que nosotros queremos, por tanto, traer acá. Así entonces, podemos mostrar determinadas recomendaciones que queremos hacer con cada una de estas etapas. Por ejemplo, cómo definir las funciones del equipo técnico, cómo diseñar el encuentro con la comunidad, qué técnicas existen para sumar a las personas, para hacerlos partícipes de su propia transformación. Ya hay requisitos más específicos para el diagnóstico y la evaluación de las condiciones del barrio y sobre todo, y ahí somos un poco más incidentales en este aspecto, en las condiciones que deben existir para poder llevar un proyecto de transformación. Queremos, por tanto, entender que con esta aproximación que hemos hecho en esta charla, nuestra finalidad, como dijimos al inicio, es solamente aproximarnos a estas problemáticas, dejar abiertas las puertas. Hay quien señala que las charlas más interesantes no son las que responden las que tienen todas las respuestas, sino que son aquellas que abren muchas preguntas. Y nosotros nos parece que hemos abierto una serie de preguntas, hemos abierto una serie de afán de poder encontrar respuestas en algunas cosas que es el objetivo que teníamos en esta charla de hoy. Quisiéramos terminar a modo de conclusiones citando al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que en el año 2020, en el momento de mayor incidencia de la pandemia, tuvo una declaración mundial y como parte de su declaración, de su entrevista, señaló esto, y con esto voy a cerrar la charla, pero vean ustedes que esto nos pone más en perspectiva y en actualidad lo que hemos hablado. Señala Guterres en esta entrevista del año 2020. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto profundas desigualdades y ha demostrado que la lucha contra el virus es más difícil en las zonas urbanas, donde el acceso a una atención sanitaria de calidad es desigual. Muchos carecen de viviendas adecuadas, faltan servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, la infraestructura de transporte es irregular y los empleos son precarios. Pensemos en eso y meditemos en función de estas prioridades. Muchas gracias.